Ucrania cedió los minerales. Finalmente se dio el acuerdo por los minerales, aunque los detalles son interesantes. Y de repente Rusia anunció un cese por la Pascua. Bueno, la Pascua ortodoxa. Recuerde que es la misma Pascua de nosotros, ¿verdad? Pero es la Pascua. Bueno, es la Pascua, usted sabe. Ok, porque hasta en eso hay controversia en el cristianismo. Y mientras los ucranianos dicen que Rusia violó su propio acuerdo de tregua por la Pascua, ¿cuál fue la verdadera estrategia? ¿Y qué está pasando con esa guerra, con ese conflicto? Y de hecho, Estados Unidos ha dicho lo siguiente, y les voy a poner aquí el video donde sale el secretario de Estado Marco Rubio advirtiendo que pudiera acabarse esto. O sea, en otras palabras, ya Estados Unidos está dispuesto a no llegar a ningún acuerdo de paz. Vamos a verlo. First to be substantive, high level, in person, and to include European powers. But we're not going to continue with this endeavor for weeks and months on end. So we need to determine very quickly now, and I'm talking about in a matter of days, whether or not this is doable over the next few weeks. If it is, we're in. If it's not, then we'll have to. We have otras other palabras, Estados Unidos está diciendo que si las próximas semanas no hay un acuerdo de paz, pudieran irse. Así que de nuevo, ¿quién gana? ¿Quién descocha el champán? Si eso ocurre, creo que es obvio que Vladimir Putin. Pero profesor José Molinelli, usted es el experto, así que le escucho. Sí, sin duda alguna, ¿verdad? Putin sería el presidente Vladimir Putin sería el mandatario que estaría celebrando esa salida. No obstante, ¿verdad? Reconocemos que hay un patrón en cuanto a la administración del presidente Donald Trump, cómo es que se acercan, ¿verdad? Ciertas negociaciones internacionales. Y sí se da este asunto de los famosos ultimátums que son parte del Art of the Deal, el cual su intención en este caso es forzar a que Ucrania firme un acuerdo y que conste que en el presente lo que han firmado un tipo de borrador de un acuerdo el cual necesita ser representado entre países y pasar un proceso de ratificación y accesión entre muchas otras cosas, pero lo que ciertamente tenemos que decir en el presente es que parte de este comunicado público de que van a salir del espacio si no se firma este tipo de acuerdo y si no se llega a un tipo de acuerdo de paz por vía de él, pues es precisamente una amenaza de amedrentamiento. Y ahora, yo creo que la situación que tenemos en el presente, fuera de lo que discutimos hace 2 o 3 semanas, es sumamente diferente porque en el presente Ucrania cuenta con mucha menor inversión militar extranjera en su espacio. Hace unas 3 semanas nosotros habíamos comentado cómo Ucrania, por ejemplo, tenía ciertos aliados regionales con los cuales podía contar, pero lo que hemos visto es que la inversión militar europea se ha hecho endógena, es decir, que no se ha tratado de una movilización europea al espacio ucraniano, se ha tratado de una movilización militarista a nivel interno, ¿verdad? Y en tanto eso siga siendo la clave de paso militar que se está dando en el continente europeo, Ucrania no puede contar con el apoyo de la Unión Europea o varios de los otros miembros de la OTAN. Su otra alternativa era Turquía, que en el presente está en un estado de insurrección doméstico, así que aparentaría que sin duda alguna Ucrania va a firmar este acuerdo mineral por cuán desfavorable sea, como hemos discutido en este espacio. Ahora, la gran pregunta es si este acuerdo mineral de alguna forma u otra es conducivo a un acuerdo de paz, que otra discusión. Y en el presente, en tanto se dé la dinámica de cooperación entre la administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos y la administración de Vladimir Putin en la Federación Rusa, pudiéramos decir que sí, porque sin duda alguna hay un interés corporativo compartido en ese espacio. Y una cosa bien interesante a nivel de mercado que se está viendo en el presente es como la inversión extranjera proveniente de los Estados Unidos a ciertas compañías de explotación minera, tanto en el Ártico como en la región fronteriza con Ucrania, ha subido sustancialmente durante las pasadas 2 o 3 semanas. Así que eso nos sirve de una evidencia bastante implícita de que todo el aparato gubernamental y económico privado se está inclinando hacia un prospecto de cooperación estadounidense y rusa sobre la región que conocemos hoy en día como Ucrania. Sin embargo, y a eso le añado lo siguiente, y es que parte de lo que está discutiendo, como parte del análisis eh, internacional, es que Estados Unidos sí está dispuesto a irse esta vez. Y yo soy de los que piensa que si eso ocurre, pues básicamente, o sea, te soy franco. Eh, Ayer The Economist publicó una historia, ayer sí, el viernes. The Economist publicó una historia advirtiendo que
Volodymyr Zelensky está perdiendo apoyo internamente y que atacarlo después de que ocurrió el ataque de Donald Trump a él en la Casa Blanca, pues básicamente hoy día se consideraría traición. Pero el cambio de gerencia, el cambio gubernamental en Ucrania sería posible. Poroshenko es la persona que está de líder del partido de oposición, pero ni él tiene la posibilidad ahora mismo de ser ¿verdad? Electo en un proceso, porque se dice que Zelensky sería electo nuevamente. ¿La política interna está manejando esto o realmente aquí Ucrania tiene poco que decir en la práctica? A nivel interno de la situación política de Ucrania, tenemos ciertamente un conjunto de oposición que está dividido en dos frentes. Esto es importante considerarlo. Hay un frente prorruso de la oposición, el cual sin duda alguna cuenta con apoyo por parte del Kremlin en sus movilizaciones políticas domésticas, pero también hay un conjunto soberanista dentro de Ucrania, dígase de paso, que creen en la protección nacional y que creen en la adhesión de Ucrania con los países europeos y la OTAN, el cual se opone a Zelensky pues porque consideran que de alguna forma u otra no está manejando el conjunto entre la guerra y la negociación internacional de forma apropiada. Ahora, tenemos que entender, ¿verdad?, de que todavía en el presente hay un apoyo mayoritario a la administración de Zelensky, por lo menos en los espacios parlamentarios de Ucrania, no necesariamente a nivel electoral. Y en tanto eso sea el caso, decir de que van a sacar a Zelensky es poco probable en el presente. Yo creo que también a todo eso se suma, ¿verdad?, la importancia de que Zelensky acceda al acuerdo sumamente infavorable que le propone los Estados Unidos, porque ahora mismo un asunto también doméstico de coartar la diferencia entre la oposición soberanista y la oposición prorrusa. Y este acuerdo mineral tenemos que entender algo muy importante de él, ¿verdad? No es solamente un acuerdo ahora de Estados Unidos y Ucrania, estamos hablando de un acuerdo que incluye actores económicos rusos en el área. Y esos actores económicos rusos sin duda alguna responden al Estado de la Federación Rusa. Así que este asunto en el presente es mucho más complejo de lo que vimos hace unas 3 semanas, porque aparentaría de que si Estados Unidos sale, pues ciertamente la Federación Rusa gana la guerra y de alguna forma u otra se da una inversión corporativa estadounidense en las corporaciones rusas de explotación minera en el área, o si Estados Unidos se queda, pues ocurre lo inverso, ¿verdad? Pero sin duda alguna hay una coordinación entre actores privados rusos y estadounidenses, lo cual se refleja en una inclinación por parte de ambos estados de llegar a un tipo de acuerdo de paz. Así que ciertamente el gran perdedor ahora mismo en interés en todo este conflicto es el país de Ucrania, y en el caso de que se consolide un tipo de acuerdo de paz, es muy posible de que se exilie a la administración de Volodymyr Zelensky, no necesariamente como un acto de desprecio a nivel de política doméstica, sino como una de las condiciones de paz que posiblemente la Federación Rusa exija. Ok, profesor, en cuanto al acuerdo de los minerales, que sabemos que es un acuerdo preliminar, pero que pues ya básicamente es obvio que está de rodillas Zelensky. Quiero saber, o sea, ¿realmente está de rodillas? ¿Realmente Turquía no es una opción, la Unión Europea tampoco? Ahora mismo la opción de Turquía sin duda alguna ya está descartada. Y está descartada pues por un fenómeno internacional que pocos pudimos haber predecido, ¿verdad? Que es la insurrección doméstica que ha ocurrido Qué por casualidad, ¿verdad? vía de que el presidente Erdogan de alguna forma u otra pues decide eliminar la candidatura presidencial del alcalde de Istambul, ¿verdad? Ahora, por parte de los aliados que ellos tienen en la Unión Europea y en la Eurozona en general, pues Oye, sí hay un Molinelli, tipo perdóname, de... te interrumpo porque quiero saber. Hay gente que ha planteado que pudiera haber habido algún tipo de... o sea, Rusia no provocó eh, las protestas bestiales contra Erdogan, ¿verdad? Las protestas serias que están dándose ahí en Turquía. Que Rusia no necesariamente las provocó, pero que ciertamente le ha echado un montón de diésel y gasolina al fuego a través de redes sociales para exacerbar y que continúen de forma vertiginosa. ¿Tú crees que eso está ocurriendo?
Yo creo que Rusia tiene la capacidad de hacerlo, no tengo información fáctica de que sea el caso, pero muchas veces en la política internacional, al igual que en la política doméstica, es bien raro uno identificar situaciones donde exista un solo causante o un solo origen de algo. Me parece que la administración de Erdogan tiene mucha posición a nivel doméstico, particularmente por cómo han manejado la crisis de refugiados provenientes de Siria y de otras partes del Medio Oriente. No obstante, ¿verdad? Toda esa oposición, pues pudo haber movilizado sus propias acciones, incluyendo la serie de protestas que se han dado en el presente, pero a todo eso, pues sí pudo haber algún actor ruso que enalteciera la causa de insurrección para hacer que Turquía no sea una opción de alianza para Ucrania, quién sabe. Pero nada, no diré, ¿verdad?, que Rusia es el causante, pero ciertamente diré que Rusia pudiera aprovecharse de esto o que como mínimo una situación que les beneficia. Pero hablemos también de los otros actores, ¿verdad? En la Unión Europea, donde se estimaba que la inversión militar que iban a tomar frente a la salida estadounidense de muchos de sus compromisos militares en la Europa continental, que se estimaba que la inversión militar de alguna forma u otra iba a incluir ellos depositar fuerzas expedicionarias o algo así en Ucrania, pero eso no se ha dado. Lo que ha ocurrido, curiosamente, en el caso alemán, por ejemplo, es un incremento en el financiamiento militar doméstico del país y un incremento en el presupuesto que van a tener para su Guardia Nacional, el Bundeswehr, pero no se ha depositado lo que se esperaba, ¿verdad? Que es que parte de la inversión militar de estos países fuera también para proteger Ucrania. Y en ese sentido, Ucrania puede esperar de que se dé eso, pero no es una opción confiable en el presente. Ok, entonces pues básicamente la situación es de entrega o a Rusia o a Estados Unidos, no hay otra alternativa. Es correcto, en el presente sí, ¿verdad? Ahora, todo esto tenemos que también decirlo sin subestimar el actor más importante de todo contexto político, que es el individuo. Siempre tenemos que recordarnos de eso. Y tenemos que recordarnos de que hay mucha gente en Ucrania que están en alto grado de descontento con la invasión rusa, naturalmente, y que estas personas también pudieran tratar de formar un tipo de oposición a un estado de ocupación, no necesariamente por vía militar. Y eso es un fenómeno político que sí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y es la pregunta de si Rusia afirmativamente ocupa todas las áreas que ha pretendido ocupar, ¿cómo es que ellos van a retener poder sobre una población que no quiere someterse al dominio ruso? Por otra parte, ¿cómo es que dentro de una Ucrania posguerra se van a alinear los poderes a nivel interno como para favorecer a Estados Unidos o a Rusia o quizá a ninguno, ¿verdad? Así que muchas veces el mundo del análisis político comete el grave error de reolvidarse de el individuo y del sentimiento colectivo y del sentimiento patrio de protección nacional, pero eso acaba siendo una fuerza de mucho cambio político en el presente. Yo no dudo que un acuerdo tan infavorable como el que Estados Unidos le presenta a Ucrania en un futuro se torne de ser aceptado en los cimientos para futuras insurrecciones que vuelvan a traernos a toda esta línea de problemas. O sea que pudiéramos tener, bueno, este es el principio de otra guerra, pero en este nuevo orden mundial se está volviendo entonces a los años 40, de hecho no a los años 40, a los años 1917-18, donde los países que pierden la guerra terminan pagando con sus minerales o impuestos el repago de la deuda, o sea, parecido a Irak, Yo que diría que eso es un paradigma de guerra, ¿verdad? Que está presente en muchas de las guerras, no solamente las de 1920, etcétera, porque tenemos que recordarnos, ¿verdad?, de que la intención de la guerra es precisamente el conseguir unos objetivos que sean sumamente tangibles. Así que las condiciones onerosas del acto de la guerra siempre se depositan sobre quien pierde, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta que tenemos, ¿verdad?, es hasta qué punto los países victoriosos pueden hacer eso, hacer esas exigencias sin provocar una pérdida doméstica de lo que ellos mismos pretendían retener. Por ejemplo, Francia, Inglaterra y otros países le imponen a la Alemania post la Primera Guerra Mundial el pago de una deuda sustantiva en la extracción. De hecho, se da un acuerdo de extracción de minerales en la zona del Rin, y pues por otra parte se
se desmantela mucho del aparato de producción doméstico y se sustituye por capital extranjero, y lo que eso acaba provocando es que se dan las condiciones fértiles para movimientos militaristas fascistas que acaban revelándose de todo ese ordenamiento. Así que la exhortación política que yo tuviera, ¿verdad? En este contexto es que es muy importante que las condiciones de victoria que un país le imponga a otro no sean las bases para una futura pérdida o devolución hacia el estado de guerra. Y en la mayoría de las circunstancias eso acaba ocurriendo. Y no solamente por razones tangibles, económicas, sino propiamente por insultos al orgullo de los pueblos. Sin duda alguna yo creo que eso es un elemento que va a ser de mucho interés cuando hablemos de Ucrania en un futuro posguerra, y es que vamos a ver una población que se crió bajo un estado de asedio ruso, bajo un estado de abandono europeo y bajo un estado de extracción estadounidense. Y no nos debería asombrar cuando veamos que el futuro de esta región y de Ucrania pues posiblemente va a ser uno mucho más escéptico del espacio internacional de cómo lo dejamos. ¿Por qué crees que Estados Unidos, y aquí hay, ¿verdad?, todos unos artículos que están saliendo sobre este tema, eh, perdóname, ¿por qué crees que Estados Unidos hace este anuncio? Este anuncio de esta forma de... Pues mira, si las próximas semanas no hay un acuerdo, todos tenemos otras cosas en las que enfocarnos. O sea, nosotros tenemos otro trabajo que hacer aquí. ¿Por qué publicar eso así, sabiendo lo que eso implica, verdad? Porque no somos tontos de que eso implicaría pues dejar a Ucrania básicamente a la merced de Vladimir Putin y Rusia. Bueno, por dos razones. Siempre está la razón política de la acción, ¿verdad? Y en este caso, parte del famoso Art of the Deal del presidente Donald Trump pues, incluye mucho de lo que conocemos como ultimátums decisionales. Y aquí lo que se pretende de alguna forma u otra amedrentar a Ucrania a tener que aceptar esto, ¿verdad? Y dejarles saber que es el último chance para aceptar algo que bien reconocen que es infavorable, pero muchas veces necesario frente al avance ruso. Ahora también está el asunto de expresión pública, el cual sin duda alguna se da pues para asegurarle al electorado MAGA de que en efecto la administración Trump está caminando en dirección a un espacio internacional más equitativo, como ellos lo pondrían, ¿verdad? En este sentido, un espacio internacional donde se le paga lo que supuestamente se le debe a Estados Unidos y donde Estados Unidos puede exigir cumplimiento mediante coerción y fuerza. Así que parte de la expresión pública pues cumple con un propósito electoral, y es dejarle saber al electorado estadounidense, ¿verdad?, de que esta política de salida puede movilizarse sin duda alguna y que la administración Trump no tiene problema en hacerlo. También creo Así que que sí. si ves, no sé si fue un acuerdo, en común acuerdo o fue por pura casualidad, pero de casualidad viene de justo después de esas expresiones de Marco Rubio, del presidente Trump, de que están dispuestos a dejar a Ucrania y salirse ya de estas conversaciones, sale Vladimir Putin diciendo directamente, nosotros vamos a pedir una tregua de la Pascua, por la Pascua, como si le hubiera importado mucho las Pascuas los pasados años, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, Pascua ortodoxa, recuerden. Pues la Pascua fue anunciada este cese, ¿verdad?, a las hostilidades, esta tregua, y Ucrania de inmediato se ve forzada a anunciar que ellos también van a hacer una tregua por la Pascua y que van a honrar la tregua por la Pascua, y no hace más que anunciarse esto y de repente salen unos ataques rusos en la zona de Ucrania, y Ucrania dice, mira, lo están obedeciendo el mismo acuerdo que ellos mismos propusieron de esta tregua momentánea. Así que curiosamente, algo importante que quiero decir sobre esto es que la estrategia es obvia. O sea, digo, por lo menos me parece a mí, no sé cómo tú la ves, que Estados Unidos anuncia nosotros queremos acabar esto ya, como que Ucrania es el problema aquí, y Rusia dice, yo tengo un acuerdo de tregua para no pelear en la Pascua. ¿Hay un concierto y como un acuerdo aquí, o es tú hablas A y yo hago B para básicamente not you? Bueno, una cosa que tenemos que entender también a nivel de la historia de los conflictos es que nunca se ha dado tal cosa como una tregua perfecta, ¿verdad? Inclusive en el conflicto Israel-Palestino hemos visto, ¿verdad?, cómo es que cada una de las treguas son violadas en menos de horas o días de ser firmadas, ¿verdad? Y también eso ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, donde se declaran acuerdos de paz y todavía hay contingentes peleando. De hecho, en el caso de la Segunda Guerra Mundial hubo contingentes
contingentes japoneses que continuaron una lucha en las islas del Pacífico meses después de que el emperador cesó, ¿verdad?, su participación en la guerra contra los Estados Unidos, ¿verdad? Así que entendamos primero de todo que no existe tal cosa como una tregua perfecta, más aún cuando hay tanta y tanta y tanta y tanta inclinación cultural hacia la participación y glorificación del proceso de guerra, como se están dando en los sectores más radicales de la milicia rusa y de la milicia ucraniana. Así que con eso en mente, ¿verdad? No necesariamente representativo de una intención gubernamental, quizás más bien lo que estamos diciendo es que la tregua se refiere a un límite a los avances de ocupación que pudieran darse. Pero repito, o sea, tenemos el concepto de la tregua perfecta que nunca se va a adquirir y en este caso sin duda alguna se viola. Pero las treguas tienen otra fase también. Es que si bien es cierto de que el que participa de la guerra lo ve como un descanso necesario, quienes coordinan la guerra lo ven también como un momento para armamentarse y prepararse para la próxima fase de la guerra. Y ese es el caso de la famosa tregua que supuestamente existe entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde cada lado ha continuado su almacenamiento de capacidad militar, anticipando la próxima parte de la guerra. Así que también es parte de la estrategia de conquista las treguas. No pensemos de que son necesariamente conducivas a la paz. Ok. Eh, tengo un último punto que quería tocar desde tu perspectiva y quería saber si tú lo ves igual que yo. ¿Realmente Ucrania tiene alguien que lo defienda que ahora mismo? O sea, hay alguien que pueda proveerle, porque ayer sale un artículo en The Economist que leí y me pareció interesante diciendo que ellos ya han logrado crear suficiente equipo local, suministros locales para hacer drones, por ejemplo, que su gran real problema son dos. Uno, no tienen nada con qué evitar los ataques de misiles de Rusia. O sea, ese es el problema principal. Ellos dependen totalmente de Estados Unidos para poder obtener. De hecho, le pidieron ayuda a Israel para que Israel le prestara su Dome, su famoso domo antimisiles de Hamas y de Hezbollah. Y pues como sabemos, Israel dijo que no. Y entonces, lo otro que quedaba pues era eso mismo, la inteligencia de Estados Unidos a través de su inteligencia militar, de forma satelital, donde básicamente se comparten coordenadas e información de misiles, por dónde van, qué van a hacer, y pues obviamente se interceptan de alguna forma, los que se puedan interceptar, obviamente. Que Ucrania no tiene forma de sustituir eso. Esa es una. Y la otra, obviamente, es el asunto del acto de reclutamiento de personal. Y específicamente el reclutamiento de personal, pues cada vez más difícil, a punto de que están planteando recoger más jóvenes. Ellos han tratado de evitar traer más gente más joven todavía, pero pues traer más jóvenes. Aumentar la edad de selección para trabajar o estar en el ejército. Esa es la otra opción. Esos son sus dos grandes, ¿verdad? Sus dos grandes retos. Pero que ya ellos tienen drones y otros mecanismos locales que han ido desarrollando, pues obviamente esta guerra lleva ya más de 3 años, ¿verdad? Y que y esta guerra que realmente no empezó ayer, porque empezó para el 2014. O sea, en la práctica esta gente lleva en guerra ya 11, 12 años, directa e indirectamente. Así que ya ellos sabían que esto era una posibilidad y se habían estado preparando para esta posibilidad. ¿Continuará esta guerra? Parecerá ser un Vietnam, un Afganistán para Rusia, con la diferencia obviamente de que Rusia sería persistente, como no pasó con Afganistán y Estados Unidos con Vietnam. Yo creo que sin duda alguna, inclusive después de un acuerdo de paz, esta guerra va a continuar. Y no me refiero en el sentido de que se viola un tipo de acuerdo de paz, sino de que esta guerra responde a unos intereses mayores que la Federación Rusa tiene sobre el área. Y me parece que la Federación Rusa, por lo menos en su patrón de expansión histórica, no va a ceder un control geopolítico meramente para apaciguar tensiones internacionales. Eso fue lo que se pensó que iba a hacer después de la ocupación de Crimea
Crimea y nos hemos dado cuenta que no es el caso. Así que yo no dudo de que esto sea una de muchas iteraciones de una guerra ruso-ucraniana que vayamos a ver, y eso incluye también insurrecciones domésticas en el espacio ucraniano ocupado por Rusia, el cual también será motivo de mucha discusión y pelea los próximos años, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la capacidad de defensa de Ucrania, yo creo que si bien es admirable mucho de la defensa nacional que no solamente el presidente ha movilizado, sino también mucho de su aparato político y doméstico, la pura realidad es que en una guerra de atrición no van a poder con mucho del aparato militar ruso, y pues van a tener que depender o de sus aliados europeos, los cuales en presente están comprometidos con su política de militarización doméstica, o ceder a la presión estadounidense y contar con ello. Y me parece que va a ser la decisión que Ucrania va a tomar. Ahora, en el presente, también para la discusión de largo plazo, hay un poco de un problema, y es que sabemos que el interés estadounidense está sumamente de acuerdo con el interés económico ruso del área, y está la pregunta verdadera de hasta qué punto la presencia estadounidense servirá como un detente para futuras agresiones o expansiones rusas en el área cuando aparentan haber intereses en común. De hecho, a mediados de los 1800 se da un proceso mediante el cual el país que nosotros conocemos hoy en día como Polonia básicamente desaparece al ser ocupado por tres potencias: Rusia, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Pruso, que acabó siendo la Alemania, ¿verdad? Y mucha de la discusión que se tenía es que la presencia de las potencias germánicas iba de alguna forma u otra a servir como un detente para la expansión rusa en esa área, y pues lo que se dio es que se dio un junte de intereses, y los que salieron trasquilados de todo esto fueron los polacos, que estaban en un estado de ocupación. Así que me parece que esto va a ser un recuento de esa historia en el presente, y que vamos a ver muchas otras iteraciones de este conflicto, porque es que el interés ulterior de la Federación Rusa no se ha logrado. Y más aún, las propuestas de paz que propone los Estados Unidos incluyen también una exacerbación de tensiones domésticas que condenarán sin duda alguna a Ucrania a seguir el curso de la militarización y la radicalización en futuros años. Yo pienso igual. Yo pienso que esta guerra va a continuar y que Vladimir Putin gane ahora o gane en el futuro. Y quizás es el cálculo de Estados Unidos, dicho sea de paso. Es el cálculo de que independientemente de lo que pasa aquí, Putin va a seguir la guerra indirectamente, o Ucrania va a seguir la guerra indirectamente o directamente. Así que es de esas cosas que parece que no van a tener fin. Pero gracias, profesor. Gracias por tenerme. Muchas gracias. José Molinelli.